Hola, ¿qué tal? ¿Te confunden las preguntas en inglés? ¿No sabes cuándo usar do, does o WH? No te preocupes, en este video te lo explico de forma clara y sencilla y aprenderás y no volverás a confundirte. Bienvenido a otro video de inglés nivel básico. En este, tu canal de inglés, la clave para latinos empoderados. Hoy vamos a aprender sobre las preguntas WH en inglés, o más conocidas como las W questions. ¿Cuándo usamos what? ¿Cuándo usamos which? ¿Cómo evitar errores comunes? Preguntas en inglés pueden ser divididas en yes/no questions, también conocidas como polar questions, y W questions, también conocidas como constituent questions. Cuando respondemos a una pregunta con yes/no question, la respuesta es cualquiera de las dos. Yes, no. Estas preguntas están estructuradas de manera que solo requieren una de las dos respuestas. Yes, no. No buscan información adicional, sino simplemente confirmar o negar algo. Veamos un ejemplo. Has he called? Yes, no. ¿Ha llamado él o él ha llamado? Sí, no. Por otro lado, las palabras interrogativas, W words, se usan para obtener información específica en lugar de una simple respuesta yes o no. Miremos un ejemplo. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Bogotá. Yo vivo en Bogotá. En este video vamos a aprender todo sobre las W questions. Aprendemos las yes no questions en el siguiente video. Primero vamos a ver una tabla con todas las palabras W questions y su traducción al español. Luego te explicaré cada una con ejemplos y reglas. También tendremos algunos ejercicios para que practiquen, así que quédate hasta el final. Ok, a continuación vamos a ver la tabla que les prometí. Esta tabla consta de 3 columnas. Palabra W o WH, su traducción al español, y la regla sintáctica o la estructura de la pregunta. Vamos a aprender sobre who, what, where, when, why, which, and how. Su traducción al español es quién, what es qué y cuál, sirve para las dos, where es dónde, when es cuándo, why es por qué, which es cuál, cuáles, how es cómo. Y la regla sintáctica. Se dice que el who, que es quién, se utiliza primero la WH word, which is who, más el verbo, más el sujeto, y si hay una oración mucho más larga, el complemento. Un ejemplo de esto puede ser who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? Vemos que consta del who, que es la WH, is, que es el verbo, your, que es el sujeto, teacher, que es el complemento. Un segundo ejemplo. Who called you? En este momento no estamos utilizando auxiliar. Entonces, who es la WH, call, que es el verbo en pasado, you, que es el sujeto. Esta regla cambia dependiendo de la WH, por lo menos. What, qué, cuál, y su regla sintáctica nos dice que se utiliza what, que es la WH word, más el verbo auxiliar, más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento. Veamos un ejemplo. What do you like to eat? What, que es la WH word. Do, que en este caso es el verbo auxiliar. You, que en este caso es el sujeto.
Like, que en este caso es el verbo principal. To eat, que es el complemento. To eat es el verbo en su forma infinita. Bueno, y sucesivamente así para las siguientes palabras. Pero en un momento te voy a explicar cada una de estas, su regla sintáctica, ejemplos y un quiz. Así que stay tuned. Hacer y responder preguntas que comienzan con la WH es una parte clave del desarrollo del lenguaje. Si queremos aprender inglés, debemos ser capaces de comprender preguntas para poder mantener una conversación y transmitir información a los demás. Comenzar a hacer y responder preguntas que comienzan con la WH es un hito que la mayoría de los niños acá en Estados Unidos comienzan a alcanzar entre los 1 y 2 años de edad y continúan desarrollándolo su lenguaje receptivo y expresivo en el periodo escolar. En este video, tu edad no importa, porque vas a aprender qué son las las WH questions en inglés. Como mencioné antes, las preguntas WH son cierto tipo de preguntas que hacemos para obtener información sobre diferentes cosas y se usan con frecuencia todos los días en cosas muy cotidianas. Who, pregunta acerca de personas. Who won the race? Saturday. ¿Quién ganó la carrera el pasado sábado? What, pregunta acerca de cosas. Un ejemplo es, what is that? ¿Qué es eso? When, pregunta acerca de tiempo. Un ejemplo, when do you finish work? Where, pregunta acerca de lugar. Where are you going? ¿Dónde vas? How, pregunta sobre la manera, condición o calidad. How does this work? ¿Cómo trabaja esto? Why, pregunta por una razón. Un ejemplo, why is the sky blue? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué son importantes? Conocer las preguntas WH, who, what, where, when, why, and how, es importante porque son fundamentales para una comunicación eficaz, ya que permiten que las personas recopilen información detallada, participar en conversaciones, demostrar comprensión y aprender sobre el mundo que los rodea, y hacer y responder preguntas que buscan detalles específicos sobre una situación o un tema, formando esencialmente la base para las interacciones significativas y la adquisición de conocimiento. Así que, en inglés, las preguntas con las palabras WH siguen una estructura específica. Comenzaremos el estudio de las WH con why. Why significa por qué y se usa para preguntar sobre la razón o causa de algo. La estructura de una pregunta con why es why más auxiliar. Este auxiliar puede ser do, does, did, sujeto más el verbo en infinitivo y el complemento. Pero vamos a unos ejemplos para familiarizarnos con la idea. Why plus do plus you plus study plus English. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Why plus does plus she plus like plus pizza. Why does she like pizza? ¿Por qué le gusta a ella la pizza? Why did they leave early? ¿Por qué se fueron temprano? Muy importante recordar esto. Si el verbo es to be, no se usa auxiliar, no se usa verbo auxiliar. Un ejemplo, why is she sad? ¿Por qué está triste? Why are they late? ¿Por qué están tarde o por qué llegaron tarde? Como vemos, is y are son el verbo to be y por lo tanto no se usa verbo auxiliar. Esto te lo tienes que memorizar para cuando tengas que componer tus propias oraciones o cuando tengas que preguntar algo con why. Ok, en inglés se pregunta con why, pero no se responde con why, se responde con because. Un ejemplo, why is she sad? La respuesta no puede ser why
she lost her phone. Es incorrecto, a pesar de que why y because las dos en español traducen por qué. La razón por la que why se responde con because es puramente lógica y gramatical. Voy a explicarlo en detalle. Cuando preguntamos con why, estamos pidiendo una razón o causa. La palabra because introduce precisamente una causa o una explicación. Es por eso. Why is she sad? ¿Por qué está triste ella? Estamos pidiendo una causa o razón. Because she lost her phone. Porque perdió su teléfono. Because introduce esa causa o razón. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Because I want a better job. Porque quiero un mejor trabajo. A manera de regla, why pregunta por razón. Because introduce la razón o causa en la respuesta. Vamos a ver algunos errores comunes con why, como olvidar el auxiliar do, does, did en preguntas con verbos regulares. Why you like coffee? Es incorrecto. Lo correcto es why do you like coffee? Otro es usar why en lugar de what o how en preguntas descriptivas. Why is your favorite color? Es completamente incorrecto. Lo correcto es what is your favorite color? Otra forma incorrecta de usar el why es colocar el verbo to be después del sujeto en lugar de antes. Ejemplo, why she is sad. Es incorrecto. Lo correcto es why is she sad. Se coloca el verbo primero, el verbo to be primero. Este último ejemplo es pero muy común verlo. Pero es entendible porque en español la mayoría de las veces las preguntas se identifican por la inflexión de la voz. Mientras que en inglés se debe seguir una estructura sintáctica para formar una pregunta, en donde el verbo to be o el verbo auxiliar viene antes del sujeto, como lo vemos en why is she sad. El verbo to be viene antes del sujeto she. Para este video he preparado un documento especial para ti. Un PDF que encontrarás en la descripción. En él tendrás quizzes para practicar cada sección explicada. Te recomiendo que, después de que te explique cada una de las WH words, pauses el video, vayas al PDF y responda las preguntas que te he hecho. No te preocupes. Al final de cada sección encontrarás respuestas para que puedas verificar si lo hiciste correctamente. Pero recuerda, no uses la guía de las respuestas antes de intentar por tu propia cuenta. Así realmente podrás saber si aprendiste o pues te falta repasar un poco más. Ahora veamos la palabra where con detalles. La palabra where se usa para hacer preguntas sobre lugares o ubicaciones, como por ejemplo, where is my book? ¿Dónde está mi libro? Where do you live? ¿Dónde vives? Where are they from? ¿De dónde son ellos? Su regla sintáctica nos dice que se usa la palabra where más el verbo to be más el sujeto. Como ejemplo tenemos where is she? ¿Dónde está ella? También se puede usar con verbo auxiliar. Por ejemplo, where plus verbo auxiliar plus sujeto plus verbo principal. Como ejemplo tenemos where do you work? ¿Dónde trabaja él? Por último tenemos que se puede usar con el verbo modales. ¿Te acuerdas de los verbos modales en español? Déjame saber en los comentarios. Entonces tenemos where más el verbo modal o modal verb en inglés, can, should, etc. Un ejemplo es where can I buy a ticket?
¿Dónde puedo comprar un ticket? Pero ¿cuáles son los diferentes usos de where? Para preguntar por una ubicación específica. Where is the school? ¿Dónde está la escuela? Where is my phone? ¿Dónde está mi teléfono? Otro uso es para preguntar por un origen o procedencia. Where are you from? ¿De dónde eres? Where does she come from? ¿De dónde viene ella? Otro uso es para preguntar por la dirección o lugar donde ocurre una acción. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where are you going? ¿A dónde vas o a dónde van? Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes con where? Se puede decir que usar where con la estructura incorrecta. Por ejemplo, where you are es absolutamente incorrecto. Lo correcto sería decir where are you? Where you work es incorrecto. Lo correcto es where do you work? Otra forma incorrecta del uso de la palabra where es usar where cuando se necesita how. Where are you? I'm fine. Thanks. Se confunde where con how. How are you? Lo correcto es decir how are you? Y la respuesta es I am fine. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. Bueno, ahora es el turno para la palabra when. La palabra when se usa para hacer preguntas sobre tiempo o momentos específicos. Ejemplos: when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When do you go to work? ¿Cuándo vas al trabajo? When did she arrive? ¿Cuándo llegó ella? Pero veamos la regla sintáctica. Esta nos dice que se usa when más el verbo to be más el sujeto. When is the party? When más el verbo auxiliar do, does, did más el sujeto más el verbo. When does the class start? When más el verbo modal. When can we meet? Algunos ejemplos de los diferentes usos de when. Para preguntar sobre el tiempo de un evento específico. When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? When does the school start? ¿Cuándo empieza la escuela? Para preguntar sobre la duración de un evento, junto con from y to. From when to when is the conference? De cuándo a cuándo es la conferencia. Para preguntar sobre un momento en el pasado, presente o futuro. When did you move to Spain? ¿Cuándo te mudaste a España? When will you travel? ¿Cuándo viajarás? Pero ¿cuáles son los errores más comunes con when? Usar when con la estructura incorrecta. Un ejemplo, when you go to school. Lo correcto es when do you go to school? Usar when cuando se necesita what time. When is the movie? Puede ser vago si queremos una hora exacta. What time is the movie? Si queremos saber la hora exacta. Usar when en preguntas que requieren how long. When did you stay in Paris? Es incorrecto si preguntamos sobre la duración. How long did you stay in Paris? Es lo correcto para preguntar por la duración del tiempo que estuvo en París. Algo similar pasa con la palabra what, pero con la diferencia que esta se usa para hacer preguntas sobre cosas, información, actividades, características o definiciones. Veamos algunos ejemplos. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What do you do?
¿A qué te dedicas o qué haces? What is the capital of France? ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Qué nos dice la regla sintáctica? La regla sintáctica nos dice que what se usa what más el verbo to be más el sujeto. What is your favorite movie? También what más el verbo auxiliar do, does, did más el sujeto más el verbo. What do you like to eat? También what más el verbo modal can, should. Ejemplo, what should I do now? Los diferentes usos de what son para preguntar por información general. What is your phone number? ¿Cuál es tu número telefónico? What is your address? ¿Cuál es tu dirección? Para preguntar sobre cosas o actividades específicas. What do you do? ¿A qué te dedicas? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Para pedir definiciones o explicaciones. What is a verb? ¿Qué es un verbo? Muy importante. Pero bueno, también existen errores comunes con what, como confundir what con which. Incorrecto es what is your favorite of these two movies? What is your favorite of these two movies? Lo correcto es which is your favorite of these two movies? Which se usa cuando hay opciones limitadas. What cuando no hay opciones, cuando es muy abierto. Usar what con la estructura incorrecta. What you want. Lo correcto es decir what do you want. Tercero, usar what cuando se requiere o se necesita how. What are you? No se usa para preguntar sobre estados o emociones o físicos. How are you? ¿Cómo estás? How are you? Usar what con respuestas incorrectas. What is your name? Yes, I have one. La respuesta no tiene sentido. What is your name? Lo correcto es my name is John o tu nombre. En inglés hay expresiones comunes con what. Son un poco más avanzadas, pero a medida que aprenderás un poco más este vocabulario y lo entenderás mejor. Esas expresiones son what about? What about? Se usa para sugerencias o preguntar por el estado de algo. What about going to the movie? ¿Qué tal si vamos al cine? What about your brother? ¿Y qué hay de tu hermano? What if? What if? Se usa para hablar de posibilidades o escenarios hipotéticos. What if it rains tomorrow? ¿Y si llueve mañana? What if we get lost? ¿Y si nos perdemos? What is up? Esta expresión es informal para saludar o preguntar cómo va algo. Hey, what is up? Hey, what is up? Hola, ¿qué tal? Otra es what for. What for se usa para preguntar el propósito o la razón de algo. What is this tool for? What is this tool for? ¿Para qué es esta herramienta? I need to go to the bank. What for? Necesito ir al banco. ¿Para qué? Ahora es el turno de who. La palabra who se usa para hacer preguntas sobre personas. Se traduce como quién o quiénes, dependiendo del contexto. Miremos unos ejemplos. Who is she? ¿Quién es ella? Who called you? ¿Quién te llamó? Who do you work with? ¿Con quién trabaja? ¿Qué nos dice la regla sintáctica? La regla sintáctica nos dice que primero va la WH word, who,
más el verbo to be más el sujeto. Who is your teacher? También la palabra who más el verbo en tercera persona sin auxiliar. Who knows the answer? De la misma manera que who más el verbo auxiliar do, does, did más sujeto más el verbo. Who do you love? Y por último, who más una preposición. Who are you talking to? ¿Cuáles son los diferentes usos de la palabra who? Para preguntar por la identidad de alguien. Who is that man? ¿Quién es ese hombre? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Para preguntar por la persona que realizó una acción. Sujeto de la oración. Esa persona es el sujeto de la oración. Who called you? ¿Quién te llamó? Who won the game? ¿Quién ganó el partido? También se usa para preguntar por la persona que recibe una acción. En este caso, el objeto de la oración. Who do you like? ¿A quién te gusta? Who did you invite? ¿A quién invitaste? También se usa para preguntar por relaciones o pertenencias. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Who owns this house? ¿Quién es el dueño de esta casa? Bueno, ahora vamos a ver algunos errores comunes con el uso de who. Primero, confundir who con whom. Who did you give the book? Incorrecto. Lo correcto es whom did you give the book? Es un poco formal. Who did you give the book to? Es más formal. Olvidar el auxiliar en preguntas de objeto. Who you love? Es incorrecto. Lo correcto es who do you love? Who she invite? Lo correcto es who did she invite? Otro error puede ser el no usar la conjugación correcta con who, que es el sujeto. Who do you know the answer? Who do you know the answer? Es incorrecto. Lo correcto es who knows the answer. ¿Quién conoce la respuesta? ¿Cuáles son las expresiones más comunes con who en el inglés? Who else? Para preguntar por otra persona adicional. Who else is coming? ¿Quién más viene? En adición, who cares? Who cares? Es una expresión que significa ¿a quién le importa? Oh, you lost your pen. Who cares? Oh, perdiste tu bolígrafo. Ah, ¿a quién le importa? Ahora vamos a analizar which en detalle. La palabra which se usa para hacer preguntas cuando hay un número limitado de opciones y queremos elegir entre ellas. Se traduce como ¿cuál o cuáles? Which is your car? ¿Cuál es tu carro? Imagina que hay 5 carros y te pregunto ¿cuál es el tuyo? Which do you prefer? Coffee or tea? ¿Cuál prefieres? ¿Café o té? Hay 2 opciones. Which of these books is yours? ¿Cuál de esos 2 libros son tuyos? Escoge un libro entre varias opciones. La regla sintáctica nos dice que se debe usar which más el verbo to be más el sujeto. Which is your favorite movie? También se puede which más verbo auxiliar do, does, did más sujeto más verbo. Which do you like better? O también which más sustantivo más verbo. Which do you want? Y por último, which of, que significa cuál de. Which of, pronombre sustantivo. Which of them is yours? Pero ¿cuáles son los usos de which? Para elegir entre opciones específicas. Which dress
should I wear? ¿Cuál vestido debería yo usar? Which way is faster? ¿Qué camino es más rápido? También se usa para preguntar por una selección dentro de un grupo limitado. Which of these cars is yours? ¿Cuál de estos autos es el tuyo? Which of your brothers is older? ¿Cuál de tus hermanos es el adulto, es el mayor, es el adulto? También se usa para comparar dos o más cosas. Which is better? Pizza or pasta? ¿Cuál es mejor, la pizza o la pasta? Which do you like more, summer or winter? ¿Cuál te gusta más, el verano o el invierno? También se usa para preguntar sobre una preferencia dentro de una categoría. Which team do you support? ¿Qué equipo apoyas? Which country would you like to visit? ¿Qué país te gustaría visitar? ¿Cuáles son los errores más comunes con which? Confundir which con what. What is your favorite of these two movies? Eso es incorrecto. Lo correcto es which is your favorite of these two movies. Recuerda bien esto. Which se usa cuando hay opciones definidas. Which is your name? Incorrecto. What is your name? What se usa para información general sin nociones específicas. Otro error es usar which sin un sustantivo cuando es necesario. Which do you like? Incorrecto. Which one do you like? Which book do you like? Book es un sustantivo. Veamos algunas expresiones comunes con which. Which one? Para pedir una selección específica. I like both dresses. Which one do you prefer? Me gustan ambos vestidos. ¿Cuál prefieres? Which of which? Which is which? Which is which? Para preguntar cómo distinguir entre dos cosas similares. These twins looks identical. Oh yeah, which of which? Estos gemelos se ven idénticos, ¿sí? ¿Quién es quién? At which point? At which point? Se usa en un contexto más formal para indicar el momento en que algo sucede. At which point did you decide to move? ¿En qué momento decidiste mudarte? Which means. Se usa para explicar algo de manera más clara. It is a restricted area, which means you can't enter. Es una área restringida, lo que significa que no puedes entrar. Por último, vamos a analizar how con detalle. La palabra how se usa para preguntar sobre la manera, cantidad, estado o condición de algo. Se traduce como cómo, pero también se usa en estructuras que significan cuánto, qué tan, de qué manera. Veamos algunos ejemplos. How do you cook this? ¿Cómo cocinaste esto? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué nos dice la regla sintáctica? La regla sintáctica nos dice que se utiliza how más el verbo to be más el sujeto. How is your brother? How más el verbo auxiliar do, does, did más el sujeto más el verbo. How do you know that? También how más adjetivo. How tall are you? How más el sustantivo. Con much, many. How many books do you have? Miremos ahora diferentes usos de how para preguntar por la manera en que se hace algo. How
do you make coffee? ¿Cómo haces café? How does this work? ¿Cómo funciona esto? También se usa para preguntar por el estado o condición de alguien o algo. How are you? ¿Cómo estás? How is the weather? ¿Cómo está el clima? También se usa para preguntar por cantidad, edad o nivel de algo. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Que no se debería preguntar. How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? How many apples are there? ¿Cuántas manzanas hay allá? También se usa para preguntar por la intensidad o grado de algo. How big is your house? ¿Qué tan grande es tu casa? How far is the airport? ¿Qué tan lejos está el aeropuerto? How fast can you run? ¿Qué tan rápido puedes correr? How many and how much se usan para los contables y los no contables. Pero no te preocupes, por ahora. Esto lo veremos en un próximo video. Miremos ahora expresiones comunes con how. How come significa cómo es que o por qué. Es absolutamente informal. How come do you didn't call me? How come you didn't call me? ¿Cómo es que no me llamaste? How about? How about? Para hacer sugerencias o preguntar sobre algo. How about going to the movie? ¿Qué tal si vamos al cine? How about you? ¿Y tú? ¿Y tú? How about you? ¿Y tú? How long? Para preguntar por la duración de algo. How long have you been here? ¿Cuánto tiempo has estado acá? How far? Para preguntar por la distancia. How far is your school? ¿Qué tan lejos estás de la escuela? How often? Para preguntar por la frecuencia con la que ocurre algo. How often do you exercise? ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? How good? Para preguntar por la calidad de algo. How good is this restaurant? ¿Qué tan bueno es este restaurante? All right. Felicidades. Ahora ya sabes cómo hacer preguntas en inglés con las WH questions. Ahora eres todo un experto, una experta. Pero esto es solo el comienzo. La clave es practicar y practicar. Así que no olvides descargar el PDF con los ejercicios y poner a prueba lo que aprendiste. Si este video te ayudó, regálame un comentario. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido útil. Y dime en los comentarios cuál W questions te resultó más difícil. Te leo y te respondo. Así que nos vemos en el próximo video, donde aprenderemos a hacer preguntas de sí, no en inglés. No te lo pierdas. Hasta pronto.